Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Que nos dé vacaciones y bueno, nos da licencia. Justo, o sea, tocar de una, no, 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 no. Así es la mala suerte de algunos, verás. Hola, Ceci, ¿qué tal? ¿Qué más dice? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? No me lo he enterado. Eh, Creo quemado por el sol. Pero de ahí en más, Poco. que no han tenido ánimos de quemarme, me dijeron. Yo en cambio asumo de que es por mi velocidad. Ojo. Muy bien. Ajá. Ingeniero, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? Feliz año, Licen. Igualmente que tengan un excelente año. Esperemos que todo esto cada vez vaya para mejor. Que Ojalá. más que todo en la parte de salud, creo que este virus sí nos ha hecho ver luces de ratos. Uy, Dios mío. Pero ahí vamos, Ahí Licen. vamos. Hay que seguirle dando, seguirse cuidando, que esa es una parte importante. Claro que sí. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal de festividades? ¿A Nada. dónde nomás salieron? Cansada de viajar ya. Felices las festividades. Felices, una semana de vacaciones, estupendo. No me digan así. Sin deberes, sin profesores, ¿no? Esa es la parte que más creo que les duele, ¿no? Libre de estrés, dice. Pero no se preocupen, para eso estamos nosotros. Para recordarles A que ver, no todo es cuéntame. felicidad en esta vida. Ah, sí, es verdad. Dice, un poquito una pregunta. No se sabe cuándo retomamos a clases. Eh, Miren, yo realmente no quisiera decir nada, pero no creo que estemos cerca. Tocaría ver cómo vienen las nuevas actualizaciones del virus y sus secuaces. Dice, una ¿Sí? recomendación. Acudir para que dé, para que le tenga en clase toda ella, la ayude a que exponga, que presente todo de manera presencial. Además de manera virtual, por favor. ¿Y por Ya qué? dice, no hay problema, porque yo estoy preguntando, dice, por eso le digo. ¿Se da cuenta? No, Dice, yo opino que no debías responder, pero bueno, ya respondiste. si se da cuenta la cizaña de la compañera, cómo empezamos el año. Eso es lo mejor, el cómo empezamos el año. Oh. Pero bueno, en todo esto, espero que realmente el paso del año o a este nuevo año haya sido de lo mejor, que, que realmente se plasmen todos los objetivos planteados. Esperemos ver si bailamos este año, que eso es lo que más me preocupa a mí. Sí, Lisa, Ah, todos a la casa de la Ceci. a todos a la casa de la Ceci. Aquí bailamos, aquí bailamos. Todos a la Ya. casa de la Ceci, dicen. Todos. Ya de una, ¿quién dijo miedo? Ya saben, a mi casa, ¿a cuál? ¿A la del ojo o a la de patata? Vamos. A las dos. Vea, eso más, potentada la chica. Pero bueno, Claro, pues. Vamos, ¿a cuál? imagínense, Vamos, ya bailé, a ver. va a ser el baile en dos fases, eso está importante, considerarlo y tomarlo en cuenta. La principal es en Ambato, de ahí venimos al Cuy y terminamos en Loja. Así va a ser la. Ya, una sola caravana. Darás gestionando los permisos respectivos, verás. Veterinaria del viaje, del baile, todo. No sé, yo lo que digo es que gestionen los permisos, de ahí el resto ya vemos cómo hacer. Ya, conste, ¿verdad? Que ya dijo que sí, nos va a acompañar. ¿Verdad? Dice, ¿verdad? Ya digo yo. Pero harán en fechas que no sean comprometedoras, ¿no? Vayan a querer hacer por el Día de la Madre, no hay cómo. Para el Día del Padre, no hay cómo. Lo demás es negociable. No
Hola, Jessy. ¿Qué tal? Bueno, también ofrecerles disculpas del caso. No voy a trabajar con video, no porque esté despeinado, sino porque hace un momento se me cortó feísimo la señal. Y conociéndoles a ustedes se me vayan a escapar a la primera. Entonces vamos a evitar en lo posible para que no se me escapen. Va por ahí. Sí. Lo otro, a ver, antes de arrancar y arrancar con pie derecho, como para que empiecen a odiar este 2022 y que digan, Alex, y que cómo me salió. ¿Hablaron ya con Cristian? No lo escuché, Lice. Si hablaron ya con Cristian, digo. No, Ah, eso es bueno. apenas estamos no sabemos qué vamos a hacer. Ya, Ojalá hoy perfecto. día nos diga alguna situación. Perfecto, eso es lo que más me gusta en todo esto. Al final de cuentas, yo voy a trabajar un poco en lo que les había dicho, pero para eso hay que ir conociendo cierto tipo de estructuras. Sí, a ver, sí les comenté en la ocasión anterior que con Cristian se habló y eh, se está planificando con ustedes proyecto de titulación. Si me preguntan a mí así de manera muy personal, yo diría que es lo mejor porque ustedes empiezan a enfocar desde otro aspecto, también desde un aspecto investigativo, todo lo que ustedes desarrollan a nivel de práctica. En algunos casos dicen que por facilidad es la parte de examen complexivo, pero hay que ir siempre moldeando bien eso, hay que ir balanceando bien, ponderando bien y adicionalmente, bueno, que vayan viendo sus tiempos también. Ahora, algo que ustedes me manifestaron también en una ocasión anterior es que debían esperar para ver quiénes seguían dentro del trabajo con el MIES. Entonces no sé si ya tengan esa respuesta y espero que todas aquí estén siempre vinculadas porque siempre es el tener trabajo es una carguita menos, ¿no? Y eso también hay que irlo valorando. No sé si tienen ya información en relación a esa parte. Dicen, ahorita todos estamos afuera. Ya. Porque solo hasta el 31 de diciembre son los ¿Y contratos. cuándo les informan nuevamente? Depende de los convenios, dice. Por ejemplo, parroquial en el municipio cuando ellos hagan. No, lo que pasa es que no quieren. Hay una información, licenciada, hasta el momento que, o sea, prácticamente enero no se va a trabajar a nivel nacional. Ya. Entonces, de febrero, como dicen las compañeras, depende de la parte cooperante, depende de las juntas parroquiales, depende de los consejos provinciales, los municipios. Entonces, depende de cada entidad cooperante cuándo firman los convenios. Esperamos que se firme en febrero, pero decimos los de marzo, entonces por lo pronto estamos todas desvinculadas, no sabemos qué va a pasar. Tengo que esperar a ver qué situación o qué va a pasar con el MIES, porque el MIES es quien manda el dinero prácticamente para que se puedan unir con la parte cooperante. Claro. Bueno. Entonces, a ver, lo que hay que tratar es de buscar temas que puedan ayudar hacia todos los aspectos, ¿no? Tanto público como privado. ¿Por qué? Porque en caso de que no haya posibilidad en la parte pública, se lo podría ir implementando en la parte privada. Y, y de pronto en cierta parte de la temática dejarle todavía en stand-by, pero seguirla desarrollando. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, y esto voy a seguir conversando con Cristian, espero verle en uno de estos días, para ver si es que se puede hacer hasta una especie de defensa de temas. Y con eso se les puede ir afinando o ayudando a afinar algunas cosas que por ahí pueden pasar, pueden quedar. Adicionalmente de ir viendo, ustedes ya tienen más o menos postulados quiénes pueden ser sus directores, asesores de proyecto. Nada aún.
Ese tipo de cosas deberían también observar. Alguien con quienes tengan ustedes afinidad de trabajo y que les puedan guiar dentro de la parte técnica. Porque Cristian les va a guiar dentro de una parte documental y yo dentro de la otra parte documental. Sí, ahí no habría mayor inconveniente. Antes de que continúe, nos dice usted que debemos ver un tutor, o sea, tenemos que nosotros elegir, no dan ustedes A ver, todo eso. ¿O cómo es eso? bueno, recuerden que esto se está grabando, ¿no? Pero darán cuenta de que no está dentro de la grabación. Pero eso se puede ir ajustando. El asunto sería que todos los profes tengan cantidad de proyectos similares. No se le podría cargar al profesor A con 10 proyectos y de pronto el profesor C no tiene ninguno. ¿Ya? Pero en todos los casos, si ustedes sugieren, se puede hablar como para decir, vean, tratemos de ir también viabilizando eso. No les digo que en todos los casos va a ser factible, pero se puede buscar la forma. Perdón. Entonces va por esos lados también. Ya más o menos vayan enfocando. Ustedes conocen a la mayor cantidad de docentes, me parece. Y por ahí podrían ir viendo de acuerdo a perfiles quién les puede ayudar más en relación a lo que ustedes puedan planificar. ¿Ya? Entonces, ese viene a ser uno de los aspectos también que se deben ir considerando y tomando en cuenta. ¿Listo? Si estamos o no estamos. Sí, no. Sí, no. Perdón. Licenciado, a ver, ustedes nos da, puede ser cualquier docente que nosotros elijamos, no hay problema. O 7 docentes que podemos, ustedes nos dan una lista de esos van a escoger. Verán, yo Porque, sugiero... espera, nos gustaría que nos digan porque, por ejemplo, digamos, por ejemplo, un poquito de temor todas en la situación de que se supone, bueno, ese semestre no está la licenciada Viviana Aguiar con nosotros, por ejemplo, no tenemos ni una materia con ella. Pero se supone que quien dijo que al final hasta para graduarnos, para ver un proyecto y todo va a ser ella, porque ella ha estado aquí nos controla lo que son los proyectos de vinculación desde el segundo semestre. Entonces, ¿podemos elegir o va a quedar ella mismo o cómo va a ser la situación o quiénes nomás pueden ser? A ver, es que una sola persona no puede ser. Ese es un hecho. De ley, para todos ustedes, que son alrededor de 15, 16, necesitamos ¿cómo se llama? Que esté repartido, porque así tiene que ir. No podemos darle en otro sentido este tipo de cosas. De ahí ya tocaría también ir definiendo ahora. Como les digo, ustedes pueden sugerir, pero no va a ser algo ya jurado y sacramentado. Sí, ese es uno de los aspectos importantes que deben considerar. Eh, de ahí, ustedes ya deben haber visto más o menos cómo son sus profesoras y de acuerdo a eso se podría, ¿cómo se llama? Se podría ir identificando esto. Se lo he hecho en ocasiones anteriores, creo que hoy no habría problema. ¿Me escucharon? Sí, Lice. Ah, ya. Y otra consulta. Recuerda usted que decía que los proyectos se van a hacer entre dos. ¿Se va a hacer cada una o entre dos o cómo va a ser? A ver, esa parte hay que consultar, ¿cierto? Esa parte me he olvidado, les digo sinceramente. Claro, porque eso es lo que ustedes saben para ver si es que ya armamos los grupos y cómo vamos a hacer y para ver cómo nos organizamos. Claro, eso tengo que hablar con coordinación de carrera a ver qué directriz dan. Pero bueno, ya vayan más o menos perfilando. Sí, ustedes ya deben saber más o menos como qué es lo que quieren.
Y esa parte vamos a arrancar nosotros ahora ya en relación a la documentación y dónde debemos ir haciendo calzar algunas cosas en relación a eso. Por lo menos ir viéndole desde el aspecto teórico, ¿cierto? Entonces, para eso voy a proceder a compartir pantalla y vamos a ir desarrollando algunas cosas dentro de esta parte de narrativa académica. Si están visualizando la pantalla, ya. Espérenme un momentito que justo cuando uno se inspira le preguntan algunas cosas. Ya, bien. Entonces, la vez anterior vimos acerca de la planificación de un texto y habíamos visto algo en relación a las referencias y el por qué planificar. Sí. Pero hoy vamos a ver acerca de los tipos de texto y específicamente vamos a ver unos pocos que se insertan dentro de un gran contenido, de un gran campo, que tiene que ver justamente con los proyectos que vamos a desarrollar. Ahora, de algo también debemos estar claros. Sí, se vayan por el lado de proyecto de titulación, que de paso tienen una asignatura, o se vayan del lado de alguna otra forma de graduación, sí, en todos los casos les va a tocar presentar cierto tipo de trabajo. Bajo esa circunstancia, por favor, sí, hay que estar claros que debemos desarrollar algo, por lo menos, de partes escritas. Bien, dentro de lo que se va a tratar el día de hoy, y bueno, esto también va proyectado para el día miércoles, son los tipos de textos, las características que van a tener los diferentes textos, ¿sí? Y algunos ejemplos, pero bueno, eso de los ejemplos ya los vamos a ir desarrollando nosotros luego en relación al avance de la materia. Entonces, vamos a empezar por los tipos. Ya. Y casi siempre, o en primera instancia, se los va a clasificar de acuerdo a su finalidad. Es decir, con qué fin escribo cada uno de los textos que están considerados entre académicos y científicos. Tenemos el resumen en primera instancia. Luego vamos a ver en qué tiempo se va escribiendo cada uno de estos, ¿sí? Tenemos los informes o informes de lectura, también que se les conoce, ¿sí? Tenemos los ensayos. Esos los vemos hoy. Pero como les dije, tenemos que ir desarrollando algunas cosas y tenemos que ir debatiendo y conversando en relación a esto. Sí. También tenemos las monografías que en ocasiones nos hacían escribir dentro de los colegios. En ocasiones, no siempre. ¿Ya? Los artículos científicos o tesis. Sí, ya luego vamos a ir teniendo cierto tipo de debate en relación al tema tesis, porque son términos que en ocasiones causan confusión y tenemos que ir clarificando algunas cosas, ¿ya? Y bueno, tenemos algunos otros dentro de toda esta parte, ¿sí? Pero los que están acá son los básicos o los que consideramos básicos en su inicio. ¿Sí? Arrancamos con el resumen. ¿Ya? Primero ahí tenemos una imagen. ¿Qué es lo que...? No quiero que me lean lo que dice el documento, pero ¿qué es lo que me dice esa imagen? Ya. Sacar partes importantes. Sí, ese es el aspecto importante o es el aspecto principal dentro de un resumen.
Y justamente ese es uno de los puntos fundamentales a tratar. Cuando yo saco las partes importantes, cuando ya está un gran documento escrito. Sí, antes de eso no puedo sacarlo. Por eso vamos a hablar de qué es un compendio de ideas principales, es decir, una acumulación de ideas principales. Me ha faltado un espacio ahí. Es un texto informativo. Recuerden, es informativo. Es decir, me da información de lo que se puede leer. No es crítico, es analítico y es disertativo. Si vamos identificando cada uno de estos aspectos, ¿sí? Al momento que yo hablo de ideas principales, debo ir referenciando de que en todo documento académico, todo documento científico, siempre debemos tener una idea principal. Una. Y esa idea es la que nos sirve de hilo conductor, es la que me va a entregar el qué debo investigar para la introducción, qué debo investigar para el problema, qué debo investigar para la justificación, qué debo plantearme como objetivo, qué debo plantearme como objetivos específicos, cómo debe ir mi marco teórico, cómo va mi parte de recopilación de datos, ¿sí? ¿Cómo llego hacia las conclusiones y recomendaciones? Eso me genera una idea principal y todo está basado en el tema, por eso es muy importante esta parte del tema. ¿Ya? Y una vez que yo tengo escrito todo eso, cualquier documento que sea, ¿sí? Yo voy a tener dentro del resumen que es un texto informativo, es decir, me va a dar la información necesaria de lo que yo tengo en todos los cuerpos o todas las partes, todos los capítulos, como queramos llamar, del documento final. No es crítico, ¿por qué? Porque es el resumen de algo que yo hice. Entonces ese es uno de los aspectos importantes. Yo no puedo criticar ni positiva ni negativamente algo que yo hice. Yo simplemente tengo que informar. Es analítico porque debe presentarme el análisis, debe presentarme una estructura sintetizada de lo que estoy haciendo. Y es disertativo, ¿por qué? Porque yo puedo con este resumen explicar a otras personas de lo que se trata mi trabajo. ¿Sí? Dependiendo de los aspectos que nosotros vayamos a desarrollar, los resúmenes pueden ser de 100 palabras, 200 palabras, 500 palabras, todo va a depender del tipo de consejo editorial o el tipo de estructura editorial que tenga el documento que voy a escribir. ¿Sí? Esto es algo importante del resumen. Ya. Muestra solo el contenido esencial y las conclusiones de un texto de mayores dimensiones. Pero no me va a redactar las conclusiones del texto en general, sino me hace una aproximación. Ejemplo. ¿Sí? Si les pidiera a ustedes que me conversen cómo estuvo su 31 de diciembre. El texto completo es el día que ustedes pasaron. ¿Ya? Pero el resumen va a ser lo importante que ustedes consideren de la mañana, de la tarde, de la noche y del paso al siguiente año. Entonces, en un caso, el texto completo se demora 24 horas, ¿sí? Y el resumen se podrá demorar 1 minuto, se podrá demorar 2. Posiblemente en el peor de los casos, peor entre comillas, se demorará unos 5 minutos. Yo no puedo dar un mayor alargue hacia la parte de resumen. Sí, si yo ya hablo de un documento, en el resumen, si hablo por decirles del artículo científico, el artículo científico de manera general está dado por introducción, metodología, resultados y conclusiones. Entonces, en el resumen yo debo adaptar todo eso en una cantidad de 100 palabras, 150, dependiendo de lo que me den. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta en relación a esta parte. Chicas, ¿me escuchan? Ya, no hay problemas, listo. Sí. Y su extensión en el mayor de los casos no debe exceder del 25% de la obra
que se trata. Sí. Y aquí viene también cierto tipo de argumentos y esta siempre va a ser la pelea que se tiene cuando estamos en revisiones y cuando estamos en asesorías. ¿Qué tamaño debe tener un proyecto de titulación? ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Qué tamaño debe tener? De 85 hojas, dice 85 hojas. 120. Hasta 120. ¿Quién da más, quién da menos? De acuerdo al tema. De acuerdo al Sí, tema. me ganó Mariana. De acuerdo al tema, dice. ¿Sí? Creo yo. Y ya me voy a buscar para la siguiente clase, esto no lo he hecho con ustedes, pero me voy a buscar para la siguiente clase algunas tesis doctorales que de pronto tienen entre unas 60 y 70 páginas. Tesis doctorales. ¿Ya? Entonces, ese viene a ser uno de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos justamente para ponernos de acuerdo. En algún momento hemos debatido esto con compañeros y cuál es el tamaño perfecto, cuál es el tamaño ideal. Y nadie tiene la receta, sí. Pero si me preguntan a mí, los proyectos de ustedes no deberían pasar de unas 50, 60 páginas como máximo. Pero si les preguntan a otros compañeros, posiblemente pueden pasar de esa parte. Sí. Entonces, esto de acá, vamos a estar en un debate grande, vamos a estar en un debate, creo que siempre, en relación a estos puntos que nosotros tenemos. Pero bajo todas esas circunstancias debemos estar claros que un resumen se lo hace al final, pero se lo muestra al principio, que es otro de los aspectos importantes. Sí, el resumen lo debemos hacer cuando ya esté todo culminado, cuando ya nos hayan dado el ok. ¿Ya? Y ese es otro de los aspectos. ¿Por qué? Porque en ocasiones tenemos algunos compañeros, docentes que pueden decir, pero ¿cómo quieres que te revise esto si todavía no tienes el resumen? Sí, y esto ya está dentro de la parte metodológica de cada uno de nosotros. Entonces, ese viene a ser, no digamos que un problema en sí, pero sí nos conlleva cierto tipo de pérdida de tiempos en algunos casos, hasta ir considerando algunas expresiones dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero al final de cuentas, creo que todos coincidimos de que el resumen se lo escribe al final y se lo debe mostrar al inicio. Bien. ¿Cuáles van a ser las características? ¿Sí? Y aquí vamos a ir nombrando algunas características que posiblemente son las principales, pero no son las únicas. ¿Ya? Nos dice entropía. ¿Quién puede leer lo que significa entropía? Economía. Economía de las palabras y frases. Ya, economía de las palabras y frases. Comúnmente nosotros entendemos que la economía o el economizar es justamente el hecho de no malgastar, ¿sí? Lo que nosotros tenemos. Y básicamente hacia allá va este aspecto de entropía. Ya. No deberíamos dentro de... A ver, cuando nosotros hacemos una explicación verbal, como la que estoy haciendo en estos momentos, posiblemente yo me tome o vaya redundando en las cosas que voy desarrollando. Pero cuando nosotros lo hacemos a nivel textual, a nivel de textos, esto debe ser, primero, o un resumen debe ser claro, preciso, conciso. No debemos adornar nada porque es limitado la cantidad de palabras que nosotros tenemos. ¿Sí? Y ese es uno de los aspectos que hay que ir considerando. Siguiente. ¿Quién me ayuda? Pertinencia. Pertinencia. Debe ajustarse al texto original. Ya. ¿Se recuerdan de los aspectos anteriores que habíamos dicho? No debe ser crítico.
debe ser analítico en el sentido de ir estructurándose o debe ir jalando las, las partes principales, pero no debe ser crítico, debe ajustarse a lo que el texto me dice. Si el texto me dice que en el 2020 se declaró una pandemia a nivel mundial, yo no debo establecer si es que el declarar pandemia fue bueno, fue malo, me gustó, no me gustó, no. El resumen se enfoca que en el 2020 se generó o se dio la alerta de pandemia mundial. ¿Sí? Hacia ese lado debemos ir. Bien. ¿Quién me ayuda? Coherencia. Secuencia lógica de los enunciados relacionados entre las partes. Ya. Secuencia lógica, y este es uno de los aspectos más importantes que nosotros sí debemos empezar a prestar atención. ¿Sí? Al hablar de secuencia lógica, ¿de qué estoy hablando? De que la cantidad de apartados que tiene mi documento es la cantidad de apartados que yo debo mostrar dentro del resumen. ¿Sí? Pero no puedo ponerle capítulo 1 tal cosa, capítulo 2 tal cosa, sino debe ir en una redacción entre párrafos con la cantidad de palabras máximas que nos entreguen. Pero, sí, algo que debemos estar claros es que debe tener una secuencia. ¿Y a qué nos referimos con secuencia? Nos referimos que, ¿cómo se llama? Debemos establecer las características del primer capítulo, debemos establecer las características del segundo capítulo y así sucesivamente en todo lo que vayamos demostrando dentro del texto. Nuevamente llegamos al ejemplo de la pandemia. Y hablaba que en el 2020 se generó una voz de alerta a nivel de las naciones y que declaraban al mundo en pandemia por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso es lo que me dice, ¿sí? Parte del texto. Ahora, yo le tengo dividido en capítulos. Y el primer capítulo va a hacer referencia hacia el pueblo donde supuestamente se originó el virus. Perfecto. Ese va a ser mi primer, ¿cómo se llama? La primera parte que yo debo ir colocando en el resumen, sin identificar que va a ser el primer eslabón de esta cadena, sino que simplemente va a ser parte del resumen. Sí. Como segundo, digo la pandemia en el Ecuador, entonces eso también debo ir colocando en el resumen. Y puedo ir hablando de que a nivel mundial se declaró pandemia, me parece que fue en el mes de enero, no estoy bien, ¿ya? Pero que en el Ecuador, en marzo, se generó una, ¿cómo se llama? Se generó, se me fue la palabra, lo que nos encerraron, se dice comúnmente, ¿no? Bueno, se generó esta parte de encierro. Y eso yo lo voy determinando dentro del ensayo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo muy ordenado, muy coordinado dentro de los procesos históricos que se están demandando en este documento. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. En ocasiones, ¿qué es lo que se va encontrando? Porque esto sí se va encontrando. Que hay gente que no le toma en cuenta la parte introductoria y que se la debe tomar en cuenta y de pronto de una se lanzan hacia el lado de la metodología. Y eso no es correcto, no es coherente. ¿Sí? O gente que en el resumen... O gente que en el resumen va identificando ya los resultados. Eso tampoco es coherente. ¿Sí? Si nosotros queremos darle que el lector se interese por nuestro documento, no se recomienda nada de resultados previos, nada de cifras o cosas de esas dentro del resumen. Sí, todo eso de cifras y todo lo demás debemos hacerlo ya cuando lleguemos a la lectura del documento final, ¿ya? Pero sí debe estar enfocado en el resumen
por ejemplo, de que hubo una gran afectación a la población. Esa gran afectación no sabemos si es que es un 20%, un 30%, un 40%, eso lo debemos leer en el documento final. ¿Sí? No sé si es que hay hasta aquí algún tipo de pregunta. ¿No? Listo. Bien. Bueno, entonces, hasta aquí nosotros ya vamos teniendo cierto tipo de apartados. Y lo último, la consistencia. ¿Quién me ayuda? Consistencia, organización lógica y su estructura en 3 partes. Ya. ¿Cuáles son estas 3 partes? Sí, como en todos los casos, le ponemos de la forma que sea, pero cuando nosotros hablamos de una parte de resumen, es algo similar a la introducción. Por lo general, en la introducción decimos macro, meso, micro. ¿Por qué? Porque el primer párrafo debe darnos un enunciado en relación a la introducción, algo general. El segundo párrafo nos va a ir enfocando hacia la parte metodológica y cómo vamos consiguiendo los datos, y eso me va entregando algo meso, ¿sí? Y lo micro ya enfocado hacia la parte de resultados y conclusiones, pero sin enunciarlas como tal. Entonces, también debe ser consistente. Y como les decía, yo puedo dentro del resumen decir que hubo gran afectación, ¿ya? O hubo una gran cantidad de personas tuvieron afectación por esto del virus. Pero no estoy diciendo los porcentajes, no estoy diciendo las cantidades, no estoy diciendo cuántos hombres, cuántas mujeres. Simplemente pongo en ese espacio. Si es que a alguien le interesa leer lo que yo investigué, va a empezar a leer todo, y ese leer todo, ahí se va a dar cuenta en porcentajes, en cantidades, si es que hubo gran afectación o no. Pero eso también ya empieza a tener mucho de, ¿cómo se llama? Un aspecto un poco más interpretativo. Pero al final de cuentas así funciona esto de los resúmenes. ¿Sí? Bien. Luego de eso vamos a hablar acerca de la estructura. ¿Sí? Y es justo lo que les estaba diciendo. Introducción o referencia. Información bibliográfica, título, autor, edición, lugar, fecha, número de página, soporte o formato del documento fuente. Pero esto de acá en relación a cierto tipo de criterios que en ocasiones le toman a este tipo de aspectos como documentos resumen. Cuando yo hablo de resumen, sí, en ocasiones me exigen los consejos editoriales que vaya secuenciando esta información. En otros casos, los consejos editoriales se enfocan netamente hacia la parte del documento. No voy a poner acá toda la información bibliográfica, por si acaso, ¿no? Sino que se ha hecho el estudio basado en referencias bibliográficas de 20 autores, de 15 autores, de 10 registros, cosas así, ¿ya? Va por esos lados. El cuerpo de desarrollo, sí, donde que se vierten las ideas del texto fuente en orden de importancia y de aparición, ¿ya? Y la conclusión o cierre, que se da cuenta en la aportación del objeto del que se resume. Además, el redactor se responsabiliza por su criterio acerca de la información seleccionada. Esto también es importante. Y aquí siempre vamos teniendo algunas disputas. Y en ocasiones deberíamos nosotros también hacernos realmente corresponsables de lo que escribimos. Cuando llegan donde los revisores, verán que ya les estoy dando cierto tipo de tips que comúnmente ocurre y luego no lo saben ir considerando. Cuando llegan donde el revisor y le dicen, pero ¿por qué puso este párrafo así? O miren,
este término significa tal cosa y de pronto usted quiso enfocar esta otra. Y comúnmente la forma más práctica del estudiante para salir del problema es decir, es que el tutor me dijo que ponga esto. Ya. ¿Quién es el autor del trabajo? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos dentro de este proceso. Y el autor del trabajo siempre son ustedes, ¿sí? O cada uno de ustedes. ¿Qué pasa al momento que nos basamos solo en lo que dice el tutor? No digo que no le presten atención al tutor, por si acaso. Yo lo que estoy diciendo es que ustedes son quienes deben defender este documento. Son ustedes quienes deben desarrollar ¿cómo se llama? El análisis del por qué ponen o por qué no ponen algo. Si el tutor les dice, ¿saben qué? Esto no debe ir así. Ustedes deben tener el nivel argumentativo del caso para decir, cierto es, no debe ir así, o explíqueme porque yo tengo tal información. Y ese es uno de los aspectos donde que también casi siempre se tiene algún tipo de choque dentro de todo el proceso. Porque nos basamos en que el tutor me dijo y si el tutor me dijo, no puedo refutarle a él. ¿Sí? Pero para refutarle al tutor también debo leer. Entonces, son esos espacios y son esos aspectos los que nosotros debemos empezar a trabajar y los que nosotros debemos empezar a identificar dentro de esta parte. Así que recuerden, cuando nosotros hablamos ya del aspecto de revisión, la parte que nos dice aquí, el redactor se responsabiliza, es decir, ustedes son los responsables. El tutor viene a ser una persona de apoyo, pero no es quien desarrolla el trabajo, ¿sí? Es quien guía. Perdón. Ya. Nos vamos a quedar hasta ahí. Por favor, luego regresamos con la parte del informe. No sé si es que hay alguna pregunta hasta este momento. No. Listo. Vamos a tomarnos el famoso break. Ya mi garganta algo le pasó, no quiere dar más en estos momentos. Vamos a tomar un poco de agua. Recuerden, estiren las piernas. No quiero que se queden aquí velando el computador. Sí, necesitamos siempre estirar piernas, caminar un poco, porque si no entramos también en una parte del inconsciente donde que no nos damos cuenta qué pasa, si es día, es noche y eso no funciona dentro de educación. Sí, nos vemos acá en unos minutos. ¿Qué hora son? 19:52. Nos vemos a las 20:10, ¿ya? Listo.
Listo, chicas, están por ahí. Sí, Lisa, aquí estamos. Ya. Bueno, se ha hablado acerca de lo que es el resumen. Sí. Y recordarles nuevamente que esto se escribe al final. Va al principio, pero se escribe al final. Ahora, vamos a ver dos tipos de documentos que se los puede insertar dentro de nuestro gran documento. Y estos son los que necesito que estemos más claros en la fase de desarrollo para irlos trabajando. El primero tiene que ver con el informe de lectura. Sí. Y nuevamente entramos en un proceso que debería para nosotros ser muy natural, muy orgánico, pero en ocasiones se vuelve muy exigible más que natural. Sí. Y me dice que el informe de lectura es un texto educativo en el cual se da cuenta de lo aprendido de la lectura del trabajo de otro autor. Parte importante. Trabajo de otro autor. ¿Qué hacemos nosotros cuando desarrollamos nuestra introducción? ¿Qué hacemos nosotros cuando desarrollamos nuestro marco teórico? ¿Qué hacemos cuando estamos haciendo referencia a cierto tipo de resultados? Estamos enfocándonos o estamos desarrollando como base un informe de lectura, porque también lo desarrollamos en relación a documentos de terceros. Y de aquí nace también nuestro aspecto bibliográfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ir identificando lo aprendido. Debemos recordar que dentro de los sistemas que se les conoce como antiplagio, cuando nosotros parafraseamos, nos aparece como similitud, no del 100%, pero sí enfocados a la cantidad que nosotros parafraseamos. En algunos casos le toman el parafraseo como una forma de redacción, sí, pero no debemos enfocarle, o nosotros no vamos a identificar el parafraseo como una forma de redacción. Debemos redactar desde cero en base a lo que vamos leyendo y en base a lo que vamos entendiendo, cuando sean nuestros trabajos, nuestros resultados, en base a lo que hemos obtenido. Sí, esta parte es importante. Y dice, muestra la estructura del texto fuente, ofrece el contexto de la obra y de su autor, analiza los temas centrales y propone una discusión acerca de la obra. En algunos casos, o por no decir en todos, nos dicen también acerca de la justificación. ¿Sí? ¿Y cómo escribo la justificación? Comúnmente nuestros apartados o nuestros capítulos, títulos dentro de los capítulos en los documentos que nosotros utilizamos, ¿sí? Vamos a ir enfocando, se va a ir enfocando algunos aspectos importantes, entre ellos, introducción. Y comúnmente nosotros hacemos la introducción hacia el documento en una contextualización macro, meso, micro. ¿Sí? Pero para yo obtener algo macro, y que debe ser a nivel mundial, porque así nos dicen, o si no a nivel de Latinoamérica o a nivel de Sudamérica, pero yo debo basarme en datos, y ese es un aspecto importante. El aspecto meso, nos dicen que puede ser de Ecuador, de la zona. Igual debo basarme en datos, y aquí para nuestro país es un poco más complejo porque no tenemos mayor cantidad de información en algunos casos, dependiendo de los temas que vayamos a investigar. Y mucho más aún cuando se trata de algo micro, es decir, específicamente a nuestro sector, pero debemos basarnos en datos de las fuentes principales. Entonces, yo con esos datos tengo opción de generar mi propio
punto de vista en algunos casos, luego de analizar esos datos, de analizar esa información, ¿sí? Y desde ahí propongo una discusión acerca de la obra. Entonces, yo el informe de lectura, para hacerlo con una discusión, debe ir enfocado hacia la contextualización. ¿Hacia dónde más? Cuando yo trabajo y está dado mi planteamiento del problema también basado en cierto tipo de datos que yo puedo obtener. Entonces por allá también va mi planteamiento del problema y dependiendo de cuál sea la indicación, porque tenemos un sinnúmero de formas de plantearnos el problema, se lo puede hacer también con un informe de lectura. La justificación posiblemente muy poco, pero también deberíamos enfocarlo. Si nos pidieran estado del arte, que es algo diferente en cierto espacio al marco teórico, se desarrolla este tipo de cosas, ¿sí? Es decir, informes de lectura. Por eso les decía que los tipos de documento que vienen luego son adaptables y se pueden ir incorporando al gran documento que nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Ya. Es un texto formal e independiente que resulta de una lectura seria, metódica y ordenada de un texto fuente. Lo que nosotros sí debemos cambiarle un poco es que sea de un texto fuente. Debe ser de algunos textos fuentes. Porque si yo le voy tomando en cuenta solo de un texto, al final viene a convertirse en una interpretación de un texto fuente, pero ya deja de ser mi trabajo como tal, o deja de ser mi aporte hacia la ciencia. Por ese motivo, cuando nosotros hablamos de proyectos de titulación, hablamos de proyectos que conllevan más de, ¿cómo se llama? Que conllevan más de unos 15 autores como base. Entonces, ese es uno de los aspectos que hay que ir considerando cuando nosotros hablamos de informes de lectura. A nivel general, yo no digo que solamente en la contextualización estén los 15 autores, pero a nivel general se recomienda más allá de 15, si es que es posible unos 20, 30, pero que realmente sea de una lectura seria. Porque ese es otro de los aspectos que en ocasiones por ahí nos empezamos a complicar. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de lectura y empezamos a tomar partes de los documentos y eso los ponemos como forma de entendimiento de la lectura. Y no va tanto por esos lados. ¿Sí? Entonces, en base a eso debo hacer. Permítame, por favor, unos minutitos. Necesito algo urgente. ¿Aló? ¿Cómo le va? Buenas noches. Disculpa que le haya molestado, pero muchas gracias por la deferencia.
gracias. Hasta luego. Chicas, ¿están ahí? Chicas. Ya estamos durmiendo, nos dicen, por favor. Sí, mil disculpas, mil disculpas. Lo que pasa que tenía que solucionar algo medio urgente y justo me llamaron a estas horas. Mil disculpas, les ofrezco. Siga nomás solucionando. No, Dios le pague. A ver, vean, me desenfoqué del tema. ¿Saben qué? El día miércoles continuamos en esta parte de acá y regresamos desde el informe de lectura. Hasta mientras espero tener ya la parte, perdón, con la conversa con Cristian y con Moni en relación a esto de cuántas personas por grupo y cosas de esas y podríamos seguir desarrollando la idea. Listo, ya tenemos la con el licenciado también, le vamos a preguntar y de paso que se acuerde también para que converse con él. Ya. Listo, Ceci. Disculpas nuevamente, muchas gracias chicas y nos vemos el miércoles, ¿ya?